Su nombre estuvo ligado al arte y la valentía unió la creatividad artística con la presencia política. Su vida fue como una obra dramática, fue testigo de grandes transformaciones políticas y su relación con los gobernantes de Egipto fue sólida y polémica desde el rey Farouk hasta el expresidente Muhammad Hosni Mubarak. El baile fue su vida y demostró una fuerte presencia en la actuación Tahiyya Carioca Partió, pero su huella permanece. Hoy revelamos muchos aspectos de la vida de la artista y repasamos su estrecha relación con el poder y cómo estas relaciones influyeron en su trayectoria artística y en su vida personal, desde ocultar a Anwar al-Sadat cuando era perseguido por las autoridades británicas, hasta sus valientes posturas con el rey Farouk y Gamal Abdel Nasser, llegando a su crítica abierta a Muhammad Hosni Mubarak. Si quieren conocer más sobre la mujer que no tuvo miedo de enfrentarse al poder, sino que lo desafió con valentía, quédense con nosotros hasta el final. Y no olviden dar me gusta al video y suscribirse al canal para recibir todas las novedades. Su verdadero nombre era Badia Muhammad Muhsin. Nació el 22 de febrero de 1915 en la ciudad de Ismailia. Creció en un ambiente sencillo y su infancia estuvo llena de desafíos y dificultades que formaron su fuerte y rebelde personalidad. Su vida familiar nunca fue estable. Sufrió pobreza y tuvo que trabajar a temprana edad para ayudar a su familia. Esas duras condiciones no detuvieron su ambición, sino que fueron un impulso para alcanzar el éxito y la superación. Comenzó su carrera artística en la compañía de Badia Masabni, una de las más famosas agrupaciones artísticas de aquel tiempo. Badia Masabni, la fundadora de la compañía, era conocida por su papel pionero en el desarrollo del arte escénico en Egipto. Allí, Tahiyya encontró un talento único que necesitaba ser pulido en esa compañía. Aprendió las bases de la danza oriental y del espectáculo escénico y comenzó a ganar fama. Poco a poco, como bailarina talentosa, tenía una fuerte presencia en el escenario y una facilidad para atraer al público, lo que la hizo destacar entre sus compañeras. En la década de 1940, Tahiyya Carioca tuvo la oportunidad que cambió el rumbo de su vida artística. Fue nominada por el actor Sulaiman Najib para presentar un número de danza ante el rey Farouk. Esta oportunidad fue un punto de inflexión en su vida. Por primera vez estuvo frente al rey, quien era en ese tiempo símbolo de autoridad y poder en Egipto. Tahiyya presentó su danza con gran perfección y deslumbró a los presentes, con su fuerte carisma y talento único. Esa actuación no fue solo un espectáculo artístico, sino el inicio de una relación compleja con el poder y la élite política en Egipto. Tras la actuación, el rey Farouk la recompensó con 50 libras, una suma muy grande. En ese tiempo, esa vez no representó solo un éxito artístico, sino también el comienzo de una relación indirecta con los círculos del poder en Egipto. Sin embargo, Tahiyya Carioca no fue solo una bailarina que dependiera del apoyo del poder, sino una personalidad independiente, con gran valentía, lo cual apareció más tarde en sus posturas audaces frente al rey Farouk y otras figuras destacadas. Tahiyya Carioca fue ejemplo de valentía y franqueza, incluso al tratar con el mismo rey Farouk en una noche, mientras bailaba en el cabaret ópera. Entró el rey acompañado de su comitiva y tomó asiento entre el público. Ella interrumpió su baile. Camino con paso firme. Lo miró directamente y expresó su disgusto por su presencia en un lugar, así señalando que no correspondía a su posición como rey de Egipto y Sudán y que debía abandonar el cabaret. Su comentario no fue una observación pasajera, sino una postura clara que reflejó su fuerte personalidad y su rechazo a adular a quienes detentaban el poder. Lo más sorprendente
fue que el rey no se mostró enfadado ni intentó castigarla, sino que prefirió retirarse en silencio, dejando asombrados a los presentes en un momento que reveló su respeto a la valentía de Tahiyya y su aprecio a su personalidad independiente, que no temía ni siquiera al jefe máximo del poder en el país. Y aunque estaba cerca del rey Tahiyya Carioca, no dudaba en criticar algunas de sus acciones o las de su familia. Se dice que una vez fue insultada por un miembro de la familia real, y no dudó en responder con franqueza y fuerza, gritó en su cara defendiendo su dignidad, y cuando el rey Farouk lo supo, no castigó a Tahiyya, sino que decretó prohibir a los miembros de la familia real asistir a cabarets. Esta decisión fue un reconocimiento a la valentía de Tahiyya y a su respeto por sí misma, y demostró hasta qué punto influyó incluso en el propio rey. Tras la revolución del 23 de julio de 1952, que transformó el rostro del Egipto moderno, Tahiyya Carioca se encontró en el centro de los acontecimientos políticos que siguieron a esos cambios radicales. Como muchos egipcios, creía en los lemas de la revolución que pedían libertad y justicia social, y no dudó en apoyarla, participando en muchas iniciativas destinadas a reforzar el camino de la revolución. Fue una de las primeras artistas en unirse a las campanas de donaciones para apoyar al ejército egipcio. Participó en el Tren de la Misericordia, liderado por el presidente Muhammad Najib, cuyo objetivo era recaudar fondos para apoyar el esfuerzo bélico y levantar la moral de los soldados. Pero a pesar de su claro apoyo a la revolución, no estuvo exenta de los desafíos que enfrentaron muchos en ese turbulento periodo. En noviembre de 1953, se encontró en una situación difícil cuando fue arrestada junto a su esposo, en ese entonces el oficial Mustafa Kamal Sidki, acusados de distribuir folletos contra el Consejo de Mando de la Revolución. Pero la realidad era más compleja. Tahiyya era conocida por su lengua sarcástica y su valentía. Al expresar su opinión, había hecho un comentario mordaz que reflejaba su decepción con los cambios tras la revolución. Dijo: "Sacamos a Farouk y trajimos diferencias". Esa frase, que expresaba su frustración con ciertas prácticas del nuevo régimen, fue la verdadera razón de su arresto. Tahiyya Carioca pasó 96 días en prisión. Enfrentando condiciones duras y difíciles, fue colocada en una celda solitaria y aislada del mundo exterior. Pero incluso en esas condiciones, nunca perdió su espíritu de resistencia ni su fe en su derecho a expresar su opinión durante su encarcelamiento. No fue solo una prisionera, sino que se convirtió en una líder de rebelión dentro de la cárcel, apoyando y animando a otras reclusas a reclamar sus derechos. Después de 96 días, fue liberada el 11 de febrero de 1954, cuando su esposo admitió que los folletos eran solo suyos y que ella no tenía conocimiento de ellos. Pero a pesar de salir de prisión, sus movimientos quedaron bajo vigilancia constante. Su teléfono fue intervenido y un coche de seguridad la seguía a donde fuera. Pero Tahiyya, que no conocía el miedo continuo, su vida con valentía, y no permitió que esas circunstancias la quebraran. Sabía que su papel como artista y ciudadana le exigía permanecer firme ante los desafíos y seguir defendiendo los valores de libertad y justicia en los que creía. Antes de que Anwar al-Sadat asumiera la presidencia de Egipto, fue miembro de la organización secreta llamada la Guardia de Hierro, que se oponía a la ocupación británica tras el asesinato de Amin Uthman, uno de los políticos cercanos a la ocupación Sadat. Se encontró perseguido por las autoridades británicas. En un momento crítico de su vida, recurrió a Tahiyya Carioca, quien no dudó en ayudarlo. Lo escondió en la granja de su hermana en Ismailia, donde vivió un año completo, bajo el nombre de Al-Hajj Muhammad, trabajando como un simple campesino. Durante ese tiempo, Tahiyya se encargó de protegerlo y de cubrir sus necesidades básicas, lo que generó en Sadat
una gratitud eterna hacia ella. Cuando Sadat se convirtió en presidente de Egipto, mantuvo una buena relación con Tahilla Carioca y nunca olvidó el papel que jugó en salvarle la vida. En una ocasión oficial, recuerdo aquellos días hablando con ella, con una sonrisa, mencionando cómo lo había ayudado a esconderse en la casa de su hermana en Ismailia. Sus palabras no fueron una simple broma, sino un recuerdo de una etapa difícil que vivieron juntos. Tahilla, conocida por su espontaneidad y su inteligencia, respondió con una risa y confirmó que situaciones así nunca se olvidan. En otra ocasión, Tahilla pidió a Sadat que concediera una pensión a la actriz anciana, Sinat Sidki, quien sufría de enfermedad y pobreza. Sadat respondió de inmediato y ordenó otorgar una pensión digna a Sinat Sidki, lo que refleja la influencia de Tahilla y el respeto que Sadat le tenía. La relación de Tahilla Carioca con Gamal Abdel Nasser fue extremadamente compleja. Combinaba apoyo y crítica lealtad a la revolución y valentía para expresar su opinión al inicio del mandato de Abdel Nasser. Tahilla se puso del lado de la revolución, creyendo en sus consignas de libertad y justicia social. Participó con entusiasmo en las campañas de apoyo al ejército egipcio, especialmente durante la crisis de Suez. En 1956, cuando donó sus valiosas joyas para apoyar el esfuerzo bélico, ese gesto no fue solo un acto de caridad, sino una expresión sincera de su pertenencia a su patria y de su fe en sus causas nacionales. Veía en Abdel Nasser a un líder que encarnaba las esperanzas del pueblo y aportó todo lo que pudo para apoyar sus esfuerzos en construir un nuevo Egipto. Sin embargo, a pesar de su apoyo inicial a Abdel Nasser, no dudó en expresar su opinión cuando sintió que algunas políticas de la revolución no eran justas o no cumplían con las aspiraciones del pueblo. Consideraba que la revolución, que había comenzado con grandes promesas, se estaba alejando de sus objetivos originales, lo que la llevó a criticar algunas decisiones del régimen. Y esas críticas no fueron simples comentarios, sino una expresión de su convicción de que la libertad y la justicia debían ser la base de cualquier sistema de gobierno. Esa valentía no pasó sin castigo. En una ocasión, Tahilla Carioca fue arrestada nuevamente, no por un crimen que hubiera cometido, sino por sus posturas francas que el régimen percibía como una amenaza a su autoridad. Sin embargo, ella no renunció a sus principios. Incluso en prisión, mantuvo su dignidad y su fuerza, no permitiendo que las duras condiciones quebraran su voluntad sabia, que sus críticas al régimen no significaban enemistad, sino un intento de corregir el rumbo y de volver a la revolución a sus verdaderos objetivos. Aún así, Tahilla Carioca mantuvo una relación complicada con el sistema de Abdel Nasser. Criticaba y apoyaba al mismo tiempo, convencida de que la crítica constructiva era parte de la lealtad a la patria, y no temía decir la verdad, aunque el precio fuera alto. En la época del presidente Hosni Mubarak, Tahilla Carioca ya era anciana, pero los años no le habían quitado su valentía ni la fuerza de su personalidad, lo cual se reflejó en varias ocasiones. Una de las más famosas fue durante una ceremonia de homenaje organizada por Mubarak para artistas en esa velada. Tahilla estaba sentada en su silla de ruedas entre los presentes, y a pesar de su estado de salud, no perdió su habitual osadía. Miró directamente al presidente y expresó claramente su malestar por las duras condiciones de vida, señalando el sufrimiento de los pobres que dormían con hambre cada noche. Sus palabras no fueron una queja pasajera, sino un enfrentamiento directo que puso al presidente frente a una realidad que no quería escuchar. Mubarak intentó justificar la situación mencionando la sobrepoblación y el alto número de nacimientos como principales causas de los problemas económicos, pero Tahilla, que nunca aceptaba excusas débiles, no le dio oportunidad de evadir la responsabilidad. Lo interrumpió con firmeza, subrayando la necesidad de encontrar soluciones reales. En lugar de culpar a cifras y estadísticas,
insistiendo en que el Estado, incluso en tiempos de crisis, podía garantizar una vida digna para los pobres. Ese no fue el único episodio en que Tahiyya mostró su postura firme ante el poder durante el mandato de Mubarak. En 1987, encabezó una sentada dentro del sindicato de cineastas en protesta contra una ley que permitía al presidente del sindicato permanecer en el cargo de por vida, una ley muy polémica en el medio artístico que muchos veían como una restricción a la democracia dentro del sindicato. Tahiyya no dudó en tomar una posición clara. Decidió acampar dentro del sindicato y anunció una huelga de hambre hasta que se modificara la ley. En ese entonces ya pasaba de los 60 años, pero seguía firme en sus principios. Se sentó sobre un colchón dentro del sindicato, negándose a levantar la protesta o a ceder en sus demandas. No fue una simple manifestación, sino una postura que reflejaba sus profundas convicciones de que los derechos no se conceden, sino que se conquistan con determinación y resistencia. La noticia de su huelga llegó al presidente Hosni Mubarak, quien la llamó personalmente. Para intentar convencerla de terminar la protesta, intentó abordar el asunto con humor, recordándole que había vivido bajo reyes y presidentes anteriores y que no debía fatigarse en su mandato. Pero Tahiyya, que conocía bien las reglas del enfrentamiento y no se dejaba engañar por palabras, no retrocedió, se mantuvo firme hasta lograr la modificación de la ley, confirmando que su voz seguiría en alto, defendiendo los derechos sin importar las dificultades. Al final, Tahiyya Carioca no fue solo una artista, sino un símbolo de valentía y dignidad. Vivió su vida sin miedo, rechazando el silencio y enfrentando la injusticia con coraje, desde su relación con el rey Farouk hasta sus posturas audaces con Sadat Nasser y Mubarak. Tahiyya estuvo siempre en el centro de los acontecimientos, dejando su huella como una mujer que no conocía la sumisión. Aquí llegamos al final de la charla, sobre una de las mujeres más valientes y creyentes en la libertad en Egipto. Esperamos que el video les haya gustado. No pierdan la oportunidad de seguir más contenido suscribiéndose al canal y activando la campana para recibir todas las novedades.